Es delicioso traer esta noche, sí, a personas que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Pero a personas que tienen que ver con el mundo del espectáculo de manera tan especial como el invitado de esta noche, sí. Creo que en los últimos tiempos no teníamos oportunidad de algo semejante. Bueno, se llama Norman Karim. Norman Karim lleva 21 años en su especialidad. ¿Y saben ustedes con qué trabaja? Con la voz. La voz de los actores, de los buenos de nuestro país, está detrás Karim. La voz de los políticos está ahí también detrás Norman. Por cierto, que yo le decía hace un momento, fuera de cámara y en secreto, que un expresidente, si lo hubiera tenido a él asesorándolo, seguramente no hubiera quedado tan mal en tantas actividades. Porque qué vocecita la que tenía para los discursos. Sí, ciertamente. Bueno, pero sí se asesoraran de personas que les dicen cómo manejar la voz. Otro gallo les cantaba. Sí. Yo no sé cómo y por qué resolvió Norman Karim escoger esta especialidad. Expresamente por la mala voz que tenía. No me digas. Por el mal oído que tenía. Yo estudié en México, comprendí la importancia de la voz en el mercado nacional colombiano y vi que México tenía una característica de estudios e investigaciones sobre cómo manejar la voz, pero llegó un momento en que ya era poco, me dediqué a ser un autodidacta de la investigación de la voz, ciencia y arte unidas, y con eso llegaba a una conclusión que nosotros los colombianos poseemos un dominio absoluto del manejo del tono o timbre de la voz que nos lleva a manejar cualquier tipo de personajes nacionales o internacionales. Bueno, es que los imitamos a todos. A todos, mientras que los demás no nos pueden imitar a nosotros. No. Pero sin embargo hay quienes dicen, los argentinos dicen, ¿cómo cantan los colombianos, no? ¿Y nosotros no cantamos? No, nosotros no cantamos, nosotros hablamos. No, además de eso. Pero además aquí hay, es decir, hay por supuesto distintos acentos. Muchísimos. A lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchísimos. Pero se pueden lograr voces sin ningún acento también. Totalmente. La importancia de la voz en la parte comercial, actoral, política, oratórica, el canto especialmente, es que en Bogotá, a través del tiempo, a partir de los 70, cuando el cachaquismo se fue perdiendo, fue naciendo una nueva forma de hablar muy neutral, que es lo que estamos logrando en estos últimos tiempos. Es que ya ese acento que quieren poner siempre de señoras bogotanas, ese acento no existe. Ya no existe. Sin embargo, en la actualidad las universidades, por el nuevo grupo de formación universitaria, se nota que hay unos cambios tónicos debido a los dejos, a la forma de manejar las palabras. No reñimos contra ellas, pero sí es bueno aprender a cultivar un poquito el acento. Bueno, nosotros tenemos fama en el mundo entero de ser grandes locutores. Excelentísimos. De ahí que las primeras figuras de la BBC de Londres, por ejemplo, siempre son colombianas. Siempre nosotros tenemos voces maravillosas. No nos vamos a recordar, pero a través de lo que ustedes tienen, sus amigos, Jimmy García, una cantidad de personas que tuvieron, digo también porque diría que están fumando demasiado y hay que aprender a dejar el cigarrillo para no perder. Ah, bueno, eso es lo primero que hay que decir. Lo primero que hay que decir, dejen el cigarrillo porque es un dilatante de cuerdas impresionante, además cancerígeno. Además de todo. Bueno, yo me acuerdo que el único maestro que yo he tenido en estas lides de la televisión es el maravilloso Seki Sano. Seki Sano, un japonés inolvidable. Venía de México justamente cuando llegó aquí. Y cuando nos dio su primera clase a Marta Traba y a mí, nos puso enfrente a una vela encendida y nos dijo, lean este texto. Y no se puede mover la vela. A mí me parece eso imposible. Sí. Y cuando yo se lo digo a alguien, pues, ¿creen que es mentira? A ver, este es el principio de cómo comer la voz, de hablar hacia adentro. Todos los seres humanos deberíamos hablar hacia adentro, no hacia afuera. Lo que se escucha es la resonancia, como si amplificáramos la radio. Va hacia afuera, pero todo debe ir hacia adentro. El aire no tiene por qué salir por la boca, debe salir convertido en sonido, que eso es lo que nosotros denominamos hoy como la impostación de la voz. Claro, pero es muy complicado y el secreto es la respiración, definitivamente. Definitivamente, así como la vida se basa en el aire, la voz está basada absolutamente en el manejo del aire. En ningún momento se debe sentir que uno respira, porque sería un cansancio nervioso, un agotamiento, una fatiga, un malestar para la futura interpretación. Además a los actores que tienen que manejar el alma, luego manejar la voz y luego manejar la expresión, peor para ellos. Entonces la base fundamental de la vida es el aire y base fundamental de la voz, el aire. Bueno, Norman, usted coge a un actor y ¿qué? ¿Le hace un estudio de la voz? Primero le hago un estudio. ¿Qué clase de timbre tiene? ¿Cómo tiene ese color? ¿Es demasiado delicado, demasiado alto, demasiado grueso, demasiado bajo, sucio, aterciopelado? Entonces hay que transformárselo, hay que analizar cómo hablaba el papá, cómo hablaba la mamá, cuando se trata de personalizado, ¿no? Cuando se trata de grupo se coge muy generalizado.
Entonces le hago el estudio de la voz, veo cuál es su problema, su estatura, que tiene que ver con la voz, que es muy importante. Ah, sí, por favor. Porque un señor de 1,90 con una vocecita de niño... Se acabó. Hay chicas que dicen, qué guapo, qué bello, qué ojos, qué maravilloso. Y apenas hablan, qué poco. Nada que hacer. nada que ver. Sí. Entonces lo que yo pretendo es decirle a la gente, a los futuros actores, incluso a la generación de nosotros anterior, que se puede verificar el manejo del timbre, el manejo del color, que uno puede ser mejor con la voz y que la voz es la que nos marca la expresión. No es el estudio de la expresión corporal para el estudio de la voz, es a la inversa. Ser o no ser, en el Shakespeare se ve mucho eso, ¿no? Que la voz corresponde a la palabra. Eso es indispensable. Eso es importantísimo. Y estamos pregonando una disciplina científica artística y realmente los resultados son magníficos. El único problema es que la gente no tiene disciplina. Bueno, pero usted está muy contento porque, es decir, usted se sienta y ve en la televisión a la gente y dice, qué maravilla lo que he logrado. Como muchas veces he descubierto, le digo a la gente, tú vas a ser un buen actor. Ay, no, a mí la actuación no. Yo no quiero saber de actuación. Y después terminan siendo buenos actores. Y usted le dice, no, se lo dije. Se lo dije, por la voz. Mucha gente se negó. No, yo no quiero ser actor, Norman. Yo no quiero ser actriz. Yo soy bailarina, me gusta la locución, me gusta eso. Vas a ser buena actriz, vas a ser buen actor. Y cierto, un día cualquiera la vida los llevó hacia otro lugar y tuvieron la oportunidad de ser actores y ahí están, y ganando, y viviendo, y muy buenos. Yo recuerdo a Ana María Camper, por ejemplo, ese talento de actoral, esa alma, como la llena. Sensacional. Es que la gente olvida que antes de maquillar el cuerpo hay que maquillar el alma. Es más importante maquillar el alma. Para aprender a sentir, primero hay que sentir por dentro, no por fuera. Si yo quisiese llorar en este momento, es la voz la que me lleva a eso. Entonces mi alma se transpone por el sonido y empieza a vibrar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Claro. Y saber transponernos inmediatamente a una risa, a una gran felicidad, a una gran desdicha. Que es lo que también estoy pregonando, que los actores se den cuenta que no es hablar, no es decir textos, es saber manejar unos silencios interpretativos fundamentales para que en el celuloide o en la cinta o en el video se pueda llenar, se llene y se sienta que cuando eso llega al público, el público siente algo, a pesar de que hay una distancia entre lo que se grabó y lo que se va a presentar. Uno lo ve mucho en las grandes películas anteriores, por ejemplo, esos mexicanos que eran muy buenos antes, cómo transponían el sonido. Entonces lo que yo me dediqué fue a estudiar cómo es la vida, cómo llevarla a la escena, no ser actor. El problema es que a la gente le gusta sobreactuarse. Tiene que aprender a medirse. Uno tiene que tener una medida exacta a través del sonido de la voz, que es la que empieza a marcarnos los gestos. Y la gente no cree en eso. Por eso hoy en día se estudia tanto educación no verbal. Bueno, pero es que hay que ver que la voz es tan fundamental. Bueno, por algo, el hombre es el único animal que habla. Sí, por cierto. Es decir, el lobo sí, profesor Procuesto. Sí, ese es un imitador. Claro, sí, Procuesto. Grosero. Pero en cambio aquí, el hombre es capaz de imitar a todos los animales. Totalmente. Bueno, hay oídos que no se hicieron para imitar. Porque una cosa es imitar, hay gente que imita perfectamente, hay otros que hacemos estudios de voz solamente para personificar o hacer caracterizaciones. Uno debe saber, por ejemplo, los tenores son personas ávidas de pureza registral que pueden transformar su voz en medios o bajos, barítonos o mucho más bajos, profundos. Lo que no le pasa al bajo, lo que no le pasa al barítono. Entonces los tenores, generalmente las voces tenoras son las voces que más efectos de personajes producen. Y de pronto dicen, es que ese actor es talentoso. ¿Y los contratenores, que son un fenómeno? Que en ese caso, en el caso contratenor, que es una voz muy comercial, que generalmente se hace en la mujer, ¿no? O la contralto, mejor, en las contraltos. En los contratenores son fenómenos de voces demasiado altas que a veces no son las que pueden bajar con mucha profundidad, no. Servir sirven para ciertas cosas. Por ejemplo, yo le sugiero a un actor o a un locutor, no te dediques a hacer comerciales. No es tu voz para comerciales. Pero si quieres transformar tu voz tenora a comerciales, haz un estudio. No te dediques a ser actor dramático, porque esas voces no sirven para el drama, sirven, por ejemplo, para la comedia. Voces que de pronto tienen un nivel, que se encuentra uno muchas veces ese tipo de voces, que para ser naturales se deben dejar dentro de la comedia, pero no se deben dejar dentro del drama. Claro. Y para hacer, por ejemplo, un trágico, hay que aprender a manejar mucho la profundidad de los resonadores. Cuando uno hace un Shakespeare, que es lo que más deberíamos estudiar nosotros, porque son las cosas más difíciles, deberíamos profundizar. Al nosotros profundizar los sonidos, es decir, ser o no ser. Y ahí el problema. Inmediatamente el rostro se transforma. No se transforma antes, se transforma luego que el sonido de la voz, luego del sonido o simultáneamente al sonido. Repercute. Repercute. Y en cambio muchos actores se dedican a ¿cómo poder caracterizar a los personajes? No, la historia nos lo dice. Nosotros lo único que tenemos que hacer es la voz, el significado máximo. Incluso un mudo
Incluso un tipo que no tiene palabra, pero tiene voz, porque tiene voz, su manifestación la da a través del sonido, y por eso sus expresiones son como son. Entonces, cuando uno como actor va a investigar un personaje, no tiene que irse al personaje, debe irse a la voz de la persona. No tiene tiempo para nada, vive corriendo todo el día. Yo vivo corriendo todo el día, y más ahora que monté la Corporación Nacional para el Desarrollo de las Artes es una corporación donde se va a dictar todas las artes. Se llama Conartes. Conartes. En Sí. este momento estamos produciendo televisión y estamos dictando unos talleres especiales también de Sí. dirección y producción de Sí. televisión con todos los equipos profesionales. Y La en única Conartes universidad está dando el curso. Conartes está dando estos tipos de cursos, como es doblaje, que viene una directora de Cuba a dictarlo ahora el 13 de mayo. Sí. Donde vamos a enseñarles cómo se maneja la interpretación a través de las capacidades registrales de la voz que puede presentar una persona en 7, 10, 15, 20 voces, en inglés, en francés, en alemán o en español. Y vamos a demostrar que en Colombia se puede doblar a perfección sin una alta tecnología, que es lo que queremos. Colombia tiene maravillosas voces. Si pudiésemos lograr que tomar el mercado, un 10% del mercado internacional, No, pues buenísimo. el trabajo ¿Qué sería tal el expansivo. mercado de doblaje tan maravilloso que tendrían todos los actores? Y lo que yo pretendo en este momento es generar con mi gente, la gente que nosotros estamos preparando como actores, como locutores, oradores, Sí, declamadores, claro. maestros y cantantes, llevarlos al mercado y no que tengan que salir a buscar, pobrecitos. Que de allí puedan de una vez decir, No, sino meterlos en internet y listo. y listo. Norman Karim. Ya lo escucharon ustedes y realmente es importante lo que nos ha dicho. Yo sé que hay muchas personas que a esta hora dijeron, ese era el profesor que yo necesitaba. Pues ahí lo tienen, les cambia la voz y cambiándole la voz, no se imaginan ustedes todo lo que les cambia.